Gracias, Padre. Gracias por la comunión y gracias por permitirnos cantar. Gracias por concedernos, Señor, gozarnos en medio de la alabanza. Es tu alabanza, Señor, pero nos concedes gozarnos en ella. Es un privilegio levantar nuestras voces a ti, Señor. Lastimosamente nuestra condición, Señor, en nuestra mente finita no nos permite contemplar y caer de rodillas, humillados delante de ti. Estamos adorando al Dios Altísimo, excelso, lleno de misericordia, de poder. Gracias, amado Señor, porque cada uno de nosotros sabe, Señor, que es solo por tu misericordia que estamos delante de ti, Padre. Gracias, Padre Santo, también por el bien que nos has hecho, hasta el punto, Señor, de poder llegar aquí a nuestro lugar de reunión y adorarte. Gracias también por otros hermanos, Señor, que están reunidos en diferentes lugares dándote adoración de diferente forma, Padre Santo, Señor, no con un lugar de reunión como el nuestro, no con tantos hermanos como nosotros, pero sí con tu palabra, con oídos, con corazones dispuestos. Estos son los pobres, Señor, de los que tú hablas. Estos son los que están en menester. Estos son los que están deseándote, Señor. Los que arreglan sus días durante la semana para este día, Señor. ¡Qué maravilla! Sabemos que esto no es cosa nuestra, sino que fue revelado por ti, Padre. Gracias, Señor. Quiero rogarte, Señor, que todo peso y pecado hoy sea despojado de cada uno de nosotros voluntariamente. Toda falta de perdonar a alguien, Señor, hoy no está ausente. Perdonar y perdonar y perdonar, Señor, así como tú nos perdonaste. También pedir perdón, restaurar. Voltear, Señor, con el prójimo, Señor amado, si lo tengo cerca y decirle, perdóname. Quiero presentarme, Señor amado, hoy agradable a ti, Señor. Quiero que nuestra ofrenda, que es nuestra vida aquí, Señor, como piedras vivas, sean agradables a ti, sin fuego extraño, Señor, en nuestros pensamientos, sin hipocresías, sin autoengaño, Señor. Padre, ayuda a los que están batallando con el pecado y no saben cómo, no pueden, luchan y caen, Señor. Enséñales, Señor, a través de la enseñanza de hoy, Señor amado, qué es lo que tú demandas, qué es lo que tú quieres, Señor. Cómo tú vas a ayudar y dar gracia, Altísimo, Señor. Tú tienes el poder, Señor. Tú quieres, amado Señor, restaurar, Padre Santo. Habiendo querido salvarnos, quieres edificarnos en ti, Señor, y ser más como Cristo. Cuida a los jóvenes, Señor. Nos has regalado preciosos jóvenes. Están en tus negocios predicando el evangelio, hablando de cómo hacer para poder servir, cómo sacar recursos para vivir y servir. Señor, gracias por los jóvenes que nos has dado, Señor. Gracias también por los niños que están aquí anhelando, afinando sus plumas, listos para escribir lo que tú has de hablar. Gracias por los padres que con diligencia lo hacen. También te pido perdón por los que no, Señor. Te ruego, Padre amado, por los que están batallando aquí en algo en su cuerpo y que esto les sea incómodo. Dales en esta hora, Padre Santo, comodidad en su asiento, en su lugar, para que no haya nada que les estorbe y que nadie anhele que tu palabra termine, sino por el contrario, Señor, que continúe. Te pedimos por los que no están aquí a causa del pecado. Te rogamos por la salvación de los que no son salvos y amamos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los hermanos que están pasando calamidades en cualquier lugar del mundo, por nuestros pastores, por los futuros servidores de esta congregación y por el liderazgo, Señor. Te pedimos por las hermanas solas para que estén arraigadas y fieles a Cristo. Los hermanos solos también vean sus vidas, Señor amado, como una flecha que se lanza, Señor, por la mano del Señor. Te pido por misioneros abundantes, Señor, que levantes pastores de este lugar y que, Señor, extiendas tu reino a través de nuestras vidas. Pon un deseo cada vez más ferviente de que nuestra vida sea vivida solo y únicamente para la gloria y alabanza de tu nombre. Sé que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Únenos cada día más a Cristo y ayúdanos a perseverar por generaciones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame en mi debilidad y permíteme ser fiel a la enseñanza para que mis hermanos puedan ser bendecidos y crezcan esta mañana. Salva al que ha llegado aquí sin salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y tomen al menos un minuto para saludarse. Si no se han saludado, tenemos casa llena hoy, no es Santa Cena, así que agárrense para la Santa Cena. Vamos a tener que
amarrarnos unos a otros, ahí a los pilares. Y no, tenemos estas dos áreas disponibles. Qué bueno, hermanos, por los que están aquí que no habían estado. Tenemos la lista de los que habían faltado. Qué bueno también por los que han estado viniendo ya por 2 o 3 veces. Los nuevos visitantes que están aquí perseverando. Viene hoy también visita de Cartolandia, gracias a Dios. Me da gusto. Chapala ya es local, pero también gracias a Dios. Y por los que no habían podido venir por cualquier cosa, viaje, etcétera, hermanos, qué bueno que ya llegaron. Bendito Dios. Nos falta el hermano Leo, hermano Meni. ¿Quién más? Nada más, ¿verdad? Y los que están ausentes hoy, no veo a Jorge. Supongo que no se siente bien de salud. Mi hermano, te amo, hermano. Lo amamos, ¿verdad, Jorge? Ya. Espero que puedas venir pronto, hermano. Te amo en Cristo. Y también saludamos a los hermanos de la familia que están reunidos en casa y van a escuchar esta enseñanza, hermanos. Vamos a abrir las Biblias qué bueno que Lalo leyó una porción siguiente para poder ver el contexto inmediato, futuro. Pero estamos en justamente el versículo 20, hermanos. Es la porción B la que nos compete. Pero es bueno, hermanos, la primera porción porque justamente vemos qué es lo que hizo el Señor en esa oportunidad. Estamos imaginando, ¿verdad, hermanos? Bíblicamente, por lo que la Biblia dice, a un Señor que está teniendo misericordia y que está, hermanos, al pie del suelo, ayudando a un cojo, ayudando a un enfermo, resucitando un muerto, levantando un endemoniado. No lo sé, pero dice que Él, hermanos, alzó sus ojos. Esa palabra alzar sus ojos no es porque Él tenía una estatura baja, sino porque está en un lugar más abajo de donde están los discípulos. Él levantó los ojos y comenzó a enseñarles, hermanos, las bienaventuranzas. Decíamos en la ocasión pasada, hermanos, que algunos han creído que este es el mismo sermón del monte. Algunos dicen que no, que es el mismo sermón en otro lugar, el sermón de la llanura. Ellos sacan conjeturas por decir, pues es diferente un monte a un llano. Aunque algunos dicen es el mismo sermón, lo que pasa es que si desde el mar tú ves ese lugar, parece un monte, pero una vez que estás colocado en ese monte, parece un llano. Sea lo que sea, hermanos, es la palabra de Dios y es digna de ser exaltada y toda ella sirve para bendecirnos, ¿verdad, hermanos? Así que si me preguntas si yo creo que es la misma enseñanza, yo creo que es la misma enseñanza, creo que es el mismo lugar, creo que es la misma ocasión, hermanos, pero eres libre de pensar lo que sea, siempre y cuando sea interpretado correctamente. Dice ahí, hermanos, donde nos hizo favor nuestro joven hermano Lalo de leer también, el versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres. Hermanos, en el vocabulario griego de ese entonces, hermanos, hay varias palabras que se pueden usar para describir pobreza, no únicamente una sola palabra para hablar de pobres. Nosotros usamos la palabra pobre e incluye todos, la condición del hombre, cómo se siente, cómo se comporta, si está solo, enfermo, si está desdichado, si no tiene economía. Pero en el vocabulario griego no, hermanos, de hecho es el idioma más maravilloso y preciso que existe. Cada palabra tiene, hermanos, su definición única. Y justamente la palabra que se usa aquí, hermanos, no habla de una pobreza X, sino se habla, hermanos, de una pobreza severa. Es decir, bienaventurados los que no tienen nada. Eso es lo que dice, hermanos, la palabra bienaventurados. Es bueno que los niños que están tomando notas lo sepan. No únicamente habla del pobre como una persona pobre común y corriente. Hay un pobre muy pobre, otro pobre no tan pobre, hay un pobre miserable, hay un pobre necio, pero esta palabra es de aquel que no tiene absolutamente nada. Su condición es terrible, hermanos. Así que empieza, hermanos, las bienaventuranzas con esta expresión, bienaventurados los pobres. Es algo extraño, hermanos, porque ¿cómo podríamos llamarle feliz, muy feliz a una persona pobre? Si es que no hay algo después o detrás de eso. ¿Cómo podríamos decirle a una persona que vive, por ejemplo, no olvido la imagen en Monterrey, por la casa de nuestros hermanos y el lugar de reunión de la iglesia ahí, de nuestra iglesia allá, hay unas pequeñas casas de lámina, con techo de lámina, que viven a 50 grados en canícula, o 46, 47, 40 normalmente, de lámina.
imagínate el horno, imagínate la condición, digo, pobres, ¿cómo viven? Hermanos, esta pobreza aún no tiene que ver con esa pobreza de esas personas, es aún mucho peor. Es la pobreza extrema. El Señor Jesús, hermanos, está usando aquí una palabra que indica la peor de todas las pobrezas. Y la idea que hay aquí, niños, la idea es de una persona que tiene que rogar para conseguir lo que él necesita. Es una persona que tiene que rogar para tener lo que necesita. Es una persona que ya ha perdido toda vergüenza, que ya ha perdido cualquier cosa que le impide hacerlo. Sabemos que hay gente pobre que no quiere pedir, que le da vergüenza. Ellos se acercan, hablan bajito, hacen las manos hacia atrás y ¿me puede dar una moneda? Ellos tienen pena. Este tipo de pobre no tiene absolutamente ningún tipo de vergüenza. Su necesidad es tal, hermanos, que él quiere ser ayudado a toda costa y no le importa. Este es el tipo de pobre, por ejemplo, hermanos, como aquel padre que de pronto la necesidad económica y el amor que tiene por sus hijos lo lleva a hacer labores que él jamás, nunca se hubiera imaginado. Conozco un hermano pobre en Afganistán que, como es considerado un hombre de segunda clase y es su título para los cristianos es perros, es chura, él tiene que limpiar cloacas y dice, yo tengo que hacerlo porque tengo que darle de comer a mis hijos, y él se mete una cloaca hasta el cuello para destaparla y después vaciarla. Es un trabajo horrible, denigrante, debería de hacerlo una máquina o algo así, hermanos, no meterse al excremento. Es una persona que no le importa, todo por alimentar a su familia, cuidar a su familia. Y esta es la palabra entonces pobre, hermanos, y es la que encabeza el resto de los hombres que son bienaventurados, al menos en el Evangelio de Lucas, que es más corta la narrativa de Mateo, pero es muy interesante saber esa condición. ¿Existe acaso un pobre espiritualmente? Por supuesto, sin ninguna duda. Si podemos definir esta pobreza como alguien que no tiene vergüenza y necesita todo de alguien o de algo para poder salir adelante, eso debe caracterizar a todo cristiano, hermanos, a todo cristiano. Si se dan cuenta ahí en sus Biblias, hermanos, y ponen sus ojos, inmediatamente esta declaración sorprende con su extrañeza, porque está él sanando personas y las personas están con mucho gozo, y de pronto los discípulos están viendo cómo están saliendo de su condición, y Jesús les dice, bienaventurados por ser pobres. Hermanos, eso no tiene sentido en lo absoluto. Bienaventurados estos, Señor, que vinieron. Bienaventurado este cojo, bienaventurado este hombre endemoniado, bienaventurados ellos que vienen de tan lejos para verte. En realidad no tiene sentido, hermanos. Y creo que para nosotros tampoco, si salimos y le decimos a un montón de gente pobre, bienaventurados ustedes, probablemente nos cogen a piedra, hermano. Probablemente van, nos persiguen, nos golpean, nos asaltan y nos dicen ahora, bienaventurado tú también. Porque no tiene sentido esa expresión, hermanos. Sin embargo, el poder y la sabiduría de Dios en esta verdad, hermanos, radica y se encuentra en el hecho de que el hombre pobre se caracteriza por buscar en los demás lo que él necesita. El hombre pobre se caracteriza por buscar en alguien más lo que él necesita. Una persona pobre no, hermanos. Él no se hace ilusiones creyendo que su capacidad o su condición puede mantenerlo o sacarlo a flote o ayudarlo. Y si nosotros empezamos a pensar en lo espiritual, tiene mucho sentido, hermanos, porque un cristiano debe ser pobre antes de ir a buscar misericordia de Dios. Un cristiano que peca debe ser pobre para confesar su pecado sin ningún temor ni vergüenza y alcanzar a Dios. Un creyente que está pasando por dificultades en su cristianismo, imagínense, hermanos, que nuestra cara se pintara de rojo ahora mismo por el tipo de infidelidad que nosotros llevamos a cabo en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en la conducta con nuestros hijos, en lo que leemos o no leemos, en cuando predicamos o no, que sabemos que debemos hacer y no hacemos. Imagínense que ahora mismo eso saliera a flote, que nuestro rostro se hiciera rojo. ¿Saben quién tendría el rostro rojo aquí? Todos,
¿Por qué fallamos como esposos? No discipulamos a la esposa. Fallas como esposa no sujetándote a tu esposo. Fallas como padre porque tienes más tiempo de descanso para ti y para tus quehaceres que para dedicarlo a tus hijos. Fallas como hijo no honrando a padre y a madre. Fallas como hermano, fallas como miembro, como servidor. Como todo, hermanos. Como todo. Y llega un punto en donde el cristiano maduro que conoce la verdad dice: Señor, es que no puedo. Intento ser el mejor esposo y no puedo. Quiero ser el mejor padre y no puedo, Señor. Quiero ser la mejor esposa para ti y no puedo. Quiero ser la mejor madre, quiero ser el mejor hijo. Quiero ser, Señor, una iglesia santa, justa, pura, emprendedora. Quiero tener fuerza, quiero no tener ira. Quiero ser una persona, Señor, honesta. No puedo. Esa es la condición del bienaventurado. El asunto que si el orgullo viene a nosotros, yo voy a continuar tratando de luchar por salir a flote yo solo. Y si tú eres un cristiano que conoce bien el evangelio, sabes que no puedes. No puedes. Necesitamos ir como esas multitudes fueron. Ellos podían sanar una pierna que ya no existía. Ellos podían sanar su ceguera. Ellos podían sacar el demonio de un endemoniado. Ellos podían resucitar a su muerto. No, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hicieron? Fueron aquel que sí podía. Tú puedes quitar tu pecado, tú puedes abolir tu pereza, tú puedes quitar tu desesperanza, tu exceso de cansancio por tanto trabajo. Tú puedes quitar, hermana, tu ira en contra de tu familia. Tú, hermano, quitar las palabras deshonestas, las mentiras. Tú puedes dejar en realidad el pecado absolutamente por tu propia fuerza. De ninguna manera. La diferencia es ir al valle a buscar al Señor o no ir y seguir igual. Hermanos, expresiones como: es que quisiera servir al Señor, hermano, y yo quiero servir, yo quiero... A mí realmente no te acerques mucho a decirme eso porque me desespera mucho, porque hay mucho que hacer. Yo quisiera. ¿En qué tiempo está eso, hermanos? Indefinido. Quisiera, ¿cuándo? Perdón, ¿cuándo? ¿De verdad quieres? Porque hay un abismo entre el querer y el hacer. Y el Señor no únicamente pone el querer, ¿qué pone? Entonces eso no proviene del Señor. Eso proviene de ti que solamente quieres jactarte en decir quiero hacer, pero no haces. ¿Sabes por qué? Porque eres rico, porque estás bien como estás, porque crees que podrás conseguir algún día los recursos para hacer aquello que Dios quiere que hagas. Necesitamos pobreza espiritual, hermanos. Necesitamos pobreza espiritual. ¿Qué significa ser pobre espiritual, hermanos? Significa estar vacío espiritualmente. Ojo. No me refiero al Espíritu Santo, me refiero a estar vacío espiritualmente de mis recursos espirituales para yo poder llevar a cabo una obra en mí, una obra a favor de mí y a favor de los demás, hermanos. Y a menudo nos confunde la palabra pobre porque la asociamos rápidamente con la necesidad material. Y nosotros creemos que los que tienen necesidades materiales y son pobres espirituales. De ninguna manera. Hay pobres entre la iglesia porque piden y no pagan. Hay pobres en la iglesia porque no administran su dinero. Hay pobres en la iglesia porque gastan en lo que no deben de gastar. Hay pobres en la iglesia porque roban, porque son injustos. Por eso hay pobres en la iglesia, económicamente hablando. Siempre va a haber pobres entre nosotros, pero sabemos que siempre el pobre tendrá el pan y nunca lo va a mendigar. Eso dice la palabra, hermanos. Nunca he visto un justo o a un hijo de justo que diga: ayúdenme, no tengo que comer. Porque ¿quién es su padre? ¿Y tú le podrías dar una piedra a tu hijo en lugar de un pan? Entonces, ¿el Señor ama más a las plantas y a los pájaros que a sus hijos? Entonces algo está pasando, ¿se dan cuenta? Falta de pobreza espiritual, hermanos. A menudo, hermanos, es un término técnico también para aquellos que se dan cuenta de que en el fondo necesitan a Dios para todo lo físico y todo lo espiritual. Para todo, hermanos, para todo. Algo que es maravilloso de la pobreza espiritual es que el pobre espiritual, ¿qué es lo que hace un pobre en la calle, hermanos? Rápido díganmelo. Pide. El pobre espiritual pide. ¿Qué te falta para hacer la obra? Yo quisiera ser misionero, pastor, en realidad ir a las naciones. Hermano, consígueme una agencia misionera, una iglesia que me reciba. Quiero ayudar a los niños. ¿De verdad quieres? Sí, pídelo. Pídelo y pronto vamos a estar escribiéndonos cartas hasta donde estás. ¿Por qué tengo esa seguridad? Porque la voluntad de Dios es que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Así que si tú estás puesto para eso, tenemos mucha seguridad en que Dios te va a enviar allá.
mucha seguridad. Hermano, quiero abrir un grupo con mis vecinos y vecinas de ahí, están perdidos. Quiero invitarlos a leer la Biblia, hermano, enseñarles, ayudarlos, a llevarlos a Cristo. Pídele al Señor. Y pronto tu casa no será suficiente para albergar a tantas personas que están ahí. Pero somos ricos, no pedimos al Señor y creemos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Oye, hermano, estoy batallando con mi pecado, me desespero, tengo furia, hermano, me avergüenzo orar a Dios públicamente, no actúo como cristiano en la semana, soy infiel. Pídele al Señor, Él quiere que tengas una vida diferente, pídele como pobre: Señor, no lo tengo, ayúdame. El Señor te va a dar. Hermanos, esto es maravilloso porque el término, hermanos, de pobreza espiritual aplica perfectamente, hermanos, a aquellos que en el fondo necesitan a Dios para todo. Y esto es lo que Isaías quiso, hermanos, decir cuando proclamó: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Y dice el Señor a través de él: por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice: a los abatidos. Me ha enviado a anunciar buenas noticias a los pobres. Tu pobre puede salir de esa pobreza. Tu pecador que no puedes dejar ese pecado, puede salir de ese pecado. Tú que vives en la amargura en tu corazón, puedes salir de ahí. Tú que batallas con la ira, con la ansiedad, con la soledad, puedes salir de ahí. A eso vino el Señor, hermanos. A eso vino. Y cuando Él dijo consumado es, no únicamente dijo salvé a todos, sino hice la obra que el Padre me encomendó. Incluye el gozo, hermanos, incluye paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, poder, dominio propio. Existe para los que se lo piden, para los que lo buscan en pobreza, para los que no lo hacen a un lado y creen que lo pueden lograr por sí mismos. Intento, hermano, lo intento. He ahí el problema. ¿Qué intentas? ¿Orar y buscar a Dios que te ayude con tu debilidad? No, hermano, lo intento hacer por mi propia cuenta. Oh, hermano, Dios se hubiera ahorrado enviar a su hijo a morir en la cruz. Tú podías solo. Por eso al final nos vamos a encontrar con un ay a los ricos. Ay es una expresión de están en problemas, habrá consecuencias, hermanos. Entonces, hermanos, he aquí, dice la palabra también, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos, ¿se acuerdan? ¿Qué sucede antes del levantamiento, hermanos? ¿Alguien sabe decirme? La caída. ¿Alguien antes de levantarse ha caído, hermanos? Y justamente es lo que dice la Escritura. Antes del levantamiento está la caída, la muerte. ¿Qué dijo Jesús? En verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Si permanecen en mí y permanecen en ustedes, van a dar fruto. Permanecen en mí y mis palabras, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. Apartados de mí no pueden hacer nada. Apartados de mí, hermanos, tiene mucha relevancia. ¿Estás apartado de la palabra y de la oración? No porque sea algo que es imperativo. Estudia, lee la Biblia como un castigo, no. El problema es que si tú estás lejos de la oración y de la palabra, es porque crees que tú puedes vivir en esta vida de una manera piadosa, justa y fiel a Dios. Es imposible, hermanos. Estos son los medios de gracia que tenemos para poder crecer: la palabra y la oración, la comunión. No hay más camino, solamente el que trazó el Señor. Así que Él murió, hermanos, para que diéramos mucho fruto. Y debido a nuestra pobreza espiritual, hermanos, natural, debe haber, hermanos, una muerte también. ¿Y saben qué muerte tiene que haber? La muerte del yo, para poder ser llenos de Cristo. Hermano, ¿a alguno le ha pasado que de pronto avanza un poco en espiritualidad y vuelve a cometer los pecados que ya no cometía y de pronto otra vez vive él y empieza a batallar de forma diferente a la batalla del piadoso? Muere hoy mismo. ¿Cuántas veces debes morir? Nosotros tenemos la capacidad de morir muchas veces, hermanos, al yo. Morimos una sola vez junto con Cristo para ser resucitados con Él. Pero este cuerpo carnal, pecador y miserable necesita morir una y otra vez.
y otra vez. El manual, la guía, el mapa, la instrucción, la sabiduría solamente le pertenece a nuestro Dios, a nosotros no, a nuestra manera no, hermanos. Podemos lograr una buena moralidad, una buena educación, tener una bonita sonrisa, ganarnos el favor de todos los demás, pero hermanos, estar en sentido contrario. Pobreza espiritual. Diga el débil, fuerte soy. El pobre espiritual, hermanos. Hermanos, esta bienaventuranza no está prometida a una humildad falsa, como la del personaje, hermanos, de un libro que leía. Este hombre se llamaba Uriah Heep Dickens y era un hombre que se hizo popular porque él todo el tiempo hablaba de él mismo. Soy tan humilde, estoy tanta humildad, soy tan humilde, amo tanto a Dios. No, hermanos, él era un mentiroso. Y justamente este personaje caracteriza de pronto a muchos de nosotros que creemos ser humildes y pobres espiritualmente y no lo somos. Podemos decir que soy pobre espiritualmente, puedo decir, no, la verdad busco a Dios día y noche y no hacerlo. Porque hermanos, el no buscar la conducta correcta nos lleva a la conducta equivocada. No hay un camino intermedio. Dios no es de grises. Dios es blanco, negro, tibio, frío. O estás o no estás. Y me refiero a los creyentes, hermanos. Me refiero a los creyentes. Ser pobre en espíritu, hermanos, se trata de que Dios nos conceda una actitud adecuada hacia nosotros mismos y hacia Él. Hacia Él. Necesitamos reconocer nuestra deuda de pecado, hermanos, y en consecuencia saber que estamos en bancarrota ante Dios. En bancarrota. Dios y el pecado no cohabitan, aunque si bien ahora somos agradables por Cristo a Dios, mi condición de pecado continúa teniendo problemas con Dios, consecuencias, disciplinas. Me quita, hermanos, me da carga, me hace padecer y siempre, por supuesto, con un buen propósito, bendecirnos. Como cuando nuestros padres nos enseñaron en base a disciplinas amorosas que no las veíamos amorosas, a castigos, a quitar premios, a ser estrictos, a guardar silencio, a que nos sintiéramos en realidad que habíamos hecho algo malo. Dios obra así, pero de manera perfecta. El propósito es, hermanos, por supuesto, ayudarnos, pero si no somos pobres, el enemigo lo sabe. Y así, hermanos, como Job, como un representante de la iglesia. Oye Dios, tú tienes muy cuidada tu iglesia, ¿no? Están en tu vallado, diste todo a ellos, pero permíteme ir. Pasó con Israel. Pasó con Israel, Dios hizo todo, les hizo una muralla, hermanos, les hizo una torre, les dio alimento, les dio graneros y ellos solos se desviaron. Y nosotros podemos padecer lo mismo. Por no ser pobres espirituales. ¿Cómo te necesito, Señor? ¿Cómo te necesito ahora? Hermanos, debemos clamar al Señor. Esto es contrario a gran parte de lo que vemos hoy, hermanos. El espíritu de nuestra época nos dice que debemos expresarnos y creer en nosotros mismos. Cree en ti, hermano, tú vas a poder, anímate. Esto se ha infiltrado aún, hermanos, en el ámbito cristiano y en las redes sociales. Dios te dio un espíritu de poder, así que esfuérzate, adóralo. Y ahí vemos un montón de gente esforzándose y a medio camino caen y se cansan, renuncian en las tribulaciones o en los ataques. Sobre todo tenemos riesgos los que servimos a la iglesia, hermanos. No vemos lo que queremos ver, no recibimos lo que queríamos recibir, no se nos reconoce, no viene gente al estudio, no pasa esto o aquello y nos enfocamos en otra cosa que no es seguir siendo pobres. Oh Señor, tú sabes lo que haces. Oh Señor, gloria a Dios. ¿Qué puedo hacer yo como pobre? ¿Qué puedo exigir un pobre, hermanos? Sino solamente gratitud por recibir. Aun cuando no recibe nada. Estar agradecido, hermanos. Nos encanta la independencia, nos encanta la autosuficiencia, nos encanta la autoconfianza y demás, hermanos. Saca el yo para que Dios entre. Saca el Dios para que Dios entre. Hermano, dime una cosa. Y sé que el Espíritu Santo nos habla siempre a todos nosotros. Pero dime una cosa. ¿No albergas mentira? Pequeñas mentiritas. ¿No eres injusto en ocasiones con lo que sabes que debes hacer y no haces?
no dejas pasar el tiempo y no haces lo propio para hacer lo tuyo, lo indebido. Es por el yo. Es el peor ídolo que nos golpea, hermanos. Y unos piensan, Satanás, el peor es tú mismo, tu propio yo que va en contra del Señor. Es rico, Él sabe cómo. Él irá, Él soluciona, Él sale adelante. Él va a trabajar más, aunque deje las cosas de Dios para salir adelante. Él va a luchar, va a pelear, va a demandar para poder ganar algo en lugar de confiar que Dios tiene todo bajo control. Él va a dejar de hacer algo que no le pareció justo o agradable y cree que con eso va a ganar. Él va a ofender más creyendo que eso es lo que Dios quiere. Es el yo, no es pobre, es rico. Él se siente pleno, Él no está en necesidad a cada momento, hermanos. Y esto es maravilloso para las ovejas entre nosotros que saben que son pobres y que claman y que piden a Dios ayuda una y otra vez. Hermano, tú espera, Dios tiene el control de tu vida. Como dijimos al principio, probablemente tu condición de pobreza siempre la estarás degustando, siempre. Pero tu corazón y tu mente estarán firmes, firmes. Tu peor consejero eres tú mismo cuando va en contra de las cosas que Dios nos dice. El peor de todos. El peor te dice no hagas, no vayas, no emprendas, qué flojera, descansa, mereces tú un tiempo para ti. No, ahora sí contesta, no trabajes, no hagas esto, no hagas otro. Ese es el yo. Cristo siempre nos invita a servir y sufrir. A servir y padecer, a despojarnos, hermanos, para dar. Una milla extra siempre es nuestro Señor en su invitación. Los pobres se caracterizan cuando son pobres humildes por hacer lo que sea. Deme una moneda y le hago lo que quiera. Deme un billetito y le barro, le plancho, le hago lo que sea. No traigo dinero, al del limpiabrisas, ¿eh? ¿Te ha pasado? No tengo dinero, no importa, para la vuelta. Hermanos, ¿cuánto podemos aprender de esos pobres humildes nosotros, hermanos? Abandonar la independencia, la autosuficiencia, la autonomía, la autoconfianza y demás, hermanos. Las verdades de esta cultura, hermanos, son terribles. Y las verdades contraculturales de las bienaventuranzas dice, saca el yo para que Dios sea en ti. Hermanos, cuando estamos llenos de nosotros mismos, nos perdemos la bendición de la presencia de Dios. Si siempre estamos llenos de nosotros mismos, ni siquiera somos cristianos. Sencillamente. Nunca, hermanos, superaremos esta primera bienaventuranza. Nunca, nunca, si estamos en esa condición del yo. Es la base para ascender a las demás. Es la primera. Bienaventurados los pobres. Y te digo algo, si nos olvidamos de ella, nos olvidamos de nuestro cristianismo. Nos olvidamos de nuestro cristianismo. Hermanos, hay una porción en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 18. Te lo explico, te lo parafraseo, si vas ahí anotas, pues gloria a Cristo. Pero me parece formidable. El Señor Jesús le dice a la gente, hermanos, de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, 17, 18. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea que ellos dicen que son ricos, que han prosperado y que no necesitan nada. Ellos dicen estoy bien. Es la contraparte de aquellos que dicen, no estoy bien. Ambas son peligrosas. Los que dicen, ¿a dónde vas a ir al morir hoy, hermano? Si mueres hoy, hermano, ¿a dónde vas? Ay, hermano, la verdad no sé, con mi pecado tan grande, yo dudo que Dios me salve. Pecado, ¿eh? No creas que vas a causar lástima y vamos a orar por ti para que en realidad, créele al Señor. Por favor, créele que Él murió en la cruz y que en realidad derramó su sangre por ti. Ten misericordia de Él. Hazle caso, Él sí murió. De ninguna manera es orgullo. Es orgullo porque estás enfocado en ti, porque como tus obras son malas, no puedes creer que seas salvado. Pero ¿a quién salvó el Señor? ¿A justos o a pecadores? Cree que Jesús te ha salvado. Y esa pobreza espiritual ahora úsala para depender de Él para siempre. Pero por otro lado, hermanos, se encuentran multitudes de, ¿cómo estás, hermano, con Dios? No, bien, hermano, estoy perfecto. Estudiamos, hermano, profundizamos, compartimos, hacemos obra de misericordia. Eso suena a religiosidad. Hacemos esto, aquello, pero si escudriñamos su hogar, encontramos que no es verdad, encontramos que es mentira, que solamente saca los diamantes que de pronto han surgido de vez en cuando en su hogar, y esto es lo que lo defiende para decir estoy bien. Hermanos, ambos están equivocados.
Estos hombres de la Odisea, ellos decían que eran ricos, que habían prosperado y que no necesitaban nada. Y luego el Señor les dice, si pones atención en el texto, es Apocalipsis 3, 17 y 18, que en realidad son pobres, por lo que deben acudir a Él para comprarle oro refinado por fuego. Solo así serán verdaderamente ricos, es decir, ricos en Él. Están equivocados. Ustedes están pobres. Creen que tienen todo, que lo han conseguido todo, que están firmes. Están equivocados. Vengan y compren fuego refinado. Pasen por el horno y compren fuego refinado. Vidas renovadas, vidas cambiadas, vidas brillantes de gente pobre, absolutamente necesitada del Señor. Hermanos, la postura entonces fundamental de esta bienaventuranza se encuentra, por ejemplo, en el recaudador de impuestos, que nos aparece justamente, hermanos, en Lucas 18, que obviamente nos falta un tiempo. El fariseo de esta parábola, hermanos, confiaba en sí mismo y en sus obras ante Dios. ¿Recuerdan? Gracias que no soy como aquel, gracias que no soy como aquel. Y en contraste, el recaudador de impuestos, un hombre maldito, un pecador terrible, el tercero en rango de maldición, prostituta, leproso y cobrador de impuestos. Y él decía, soy un pecador, ten piedad de mí, Señor. Era un pobre. Él sabía que no podía encontrar perdón por su pueblo. Él sabía que solamente era un utensilio de Roma para poder llegar a cobrar impuestos. Él era un hombre maldito, desdichado, no iba a la sinagoga. La peor de las condiciones la tenía él. Pero ¿qué hizo, hermanos? Llegó como un pobre. Yo te pregunto, ¿el recaudador de impuestos era pobre económicamente? Tenía todo lo que no te puedes imaginar. Los que tenían la mejor calidad de vida, saduceos, romanos, cobradores de impuestos. Y él llegó humillándose. Por favor, Señor, por favor. Se humilló delante de Él. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y la promesa sigue. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado, hermanos. Para entrar en el reino de los cielos, para ser dueño del reino de los cielos, debemos estar satisfechos solo con Cristo. Y primero debemos ser pobres en espíritu. Pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Esta bienaventuranza, hermanos, de la misma forma la encontramos en Mateo, y tuvimos un tiempo aquí en pandemia que estudiamos un poco acerca del Sermón del Monte. Y vamos a ir adelante, hermanos. De aquí en adelante realmente la doctrina práctica es maravillosa, maravillosa. Y creo que Dios va a obrar mucho en nosotros. Y agradezco que el Señor permitió que Lucas coloque esto aquí, porque va a hablar de nosotros, va a hablar de nuestra condición. Hermano, puedes llorar mucho. Puedes estar muy angustiada, hermana. Puedes estar sufriendo mucho, pero ¿no serás acaso como esos pobres que a pesar de que son pobres no piden a alguien dinero para salir de la pobreza? ¿No será que estás ausente de oración y de humillarte ante Dios? Doblas tus rodillas en solitario y clamas ahí, derramas tu corazón. No sé si alguien te enseñó que eso es malo, ¿no? Porque tal vez vas de una esquina a otra, eras carismática o pentecostal y de pronto pues ahí se arrodillaban y lloraban al orar, y ahora que estás por acá dices, no, eso es malo, eso es pecado. De ninguna manera. Humillémonos, hermanos, delante de Dios, doblemos rodillas, sin importar nada, como el pobre que todos lo ven ahí caminando pidiendo, como aquella hermosa mujer que me encontré en pandemia, bien vestida con sus 2 hijos, su hombre intubado por 3 meses, ella era el fuente de ingresos, y ella llegó temblando, llorando con vergüenza y dijo, perdóneme, no tengo que decirle mucho, pero mi esposo está muriendo en el hospital, no tengo que darle que comer a mis hijos, ¿podría ayudarme? Hermano, de inmediato, claro, y no se apure, gloria a Dios, le ayudamos, estamos con usted. Hermano, ¿has llegado a buscar a Cristo para vencer tus pecados o tu pereza o tu rebeldía o la falta de practicar el cristianismo y tener misericordia? ¿Lo has buscado de la manera correcta como pobre? Ayúdame, Señor, ten misericordia, Señor. Tú sí conoces mi condición, mis pensamientos. Tú conoces mis ojos adúlteros, Señor. Tú conoces la murmuración en mi cabeza, el odio de mi corazón. Sabes que no tengo hambre de tu palabra. Tu menú no me gusta, Señor. Tu voluntad me hace tropezar. Señor, ayúdame. Dame de ti, Señor. Lléname de ti, Señor, hasta que lo encuentres. Hazlo, hermano.
Hazlo, el que promete es fiel, nunca falla, buscas y encuentras. Y es una palabra ya muy trillada, el que busca lo encuentra. Díganme, ¿quién lo busca de verdad? ¿Quién lo busca? ¿Creemos que lo buscamos aquí en el lugar de reunión? Y llegamos a la religiosidad de que ya es domingo, ay, ya me hacía falta venir. Y sentimos que recibimos una persinada y salimos, ay, me siento tan ligero, me siento tan bien. ¿Y mañana? ¿Hoy en la noche qué? ¿Estás buscando en realidad como buscas el tesoro del oro y de la plata? ¿Lo buscas con esa insistencia y diligencia? Búscalo. Búscalo y lo encontrarás de formas que nunca lo has experimentado. Hermano, probablemente desde el principio nunca lo buscaste. No dudo que hayas sido salvo, pero tu vida manifestará que en realidad tienes una buena relación con Él, que estás firme, que estás rígido, que nada te tumba, nada va a bajar tu ánimo y tu gozo de que tu Salvador te amó y te salvó. Nada ni nadie puede con la riqueza del reino que Dios da a los pobres. Nadie, hermano. Nadie. Si el cristianismo no se caracteriza por la fluctuancia, el cristianismo no se caracteriza por ese tipo de debilidades, enemistades, caer y caer y caer en pecado. No, hermanos, no es su característica. Son cosas ocasionales. Suceden una y otra vez, pero esa no es nuestra vida. Vida de temor, de angustia. Diría algún día un niño, pues ¿quién es su Dios para que se comporten así? La pobreza, hermanos. Lo que no queremos, ¿verdad, hermanos? Ser pobres. Nuestra mente es ser reconocido, es trabajar, es ganar, es la competitividad, es todo eso, no pobreza, hermanos. Por eso esta declaración sorprende a muchos, hermanos. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales. Ellos saben que están espiritualmente en bancarrota. La pobreza en espíritu, hermanos, no puede ser inducida de forma artificial como un autoodio o autodesprecio. Soy un miserable, soy un pecador. Personas que yo he conocido así, hermanos, son personas hipócritas que están inundadas en vicios y en pecados terribles. Es que mírame, soy el peor. Y normalmente el pobre, hermanos, que está aquí en la Escritura, es alguien que primeramente va a buscar al Señor Él por sí mismo. Y el Señor bendice abundantemente. Hermanos, todos pueden ser pobres en espíritu. Todos pueden ser pobres en espíritu. No lo que tengo, sino lo que no tengo. Es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. No lo que tienes, ¿qué no tienes? ¿Qué te gustaría disfrutar de Dios, hermano? Imagina tener una relación como los profetas, como los levitas. Imagínate tener una relación con el Padre como nuestro Señor Jesús, hermanos. Orar, clamar al Señor. ¿Por qué no? ¿Acaso cambió? ¿Acaso Él no desea comunicarse con su pueblo? ¿No nos busca cuando estamos en pecado como Adán? ¿Qué has hecho? ¿Por qué hiciste otra vez eso? ¿En dónde estás, hijo? ¿Qué pasó contigo? ¿Has sido redarguido así cuando caes en pecado y el Señor golpea tu corazón y sabes que es Él hablándote? Hermanos, hay tanto en nuestro Señor. Hay tanto que no hace falta nada cuando lo tengo a Él. Hermanos, los pobres en espíritu reconocen que no tienen nada. Entonces alguien que no tiene nada va y busca. Va y busca, hermanos. Va y busca, se presenta ante el Señor. Y el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y le respondemos. Y todos creo que podemos empezar aquí, hermanos. Él no dice, bienaventurados son los que son puros, o los santos espirituales, o los maravillosos. Él no dice eso. Bienaventurados, primeramente, los puros, los santos, los espirituales y los que son formidables. Los que hacen tantas obras. No, hermanos, todos pueden ser pobres en espíritu. No lo que tengo, sino lo que no tengo, como te decía. Y mira lo que dice la parte siguiente ahí, que es una afirmación, ¿verdad? Del Señor. Porque de ellos, porque vuestro es el reino de los cielos. El reino de Dios, hermano, imagina eso. Bienaventurados vosotros, ustedes, todos nosotros.
Esa diferencia de Mateo que no dice ustedes, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Has comprendido esto, el reino de Dios? Esto aplica perfectamente, hermanos, a cuando el Señor dice, me voy a preparar moradas para ustedes. ¿En dónde las prepara, hermanos? ¿Afuera del reino? En la casa de mi Padre muchas moradas hoy. Voy pues a preparar morada para ustedes. Los pobres. Creo que Lucas, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, ha incluido ahí a los discípulos. Ellos llegarán a ser tan pobres espiritualmente hablando, que llegaron a morir como mártires. Aunque Juan no muere como un mártir, hermanos, la vida de Juan es impresionante. La historia, hermanos, extrabíblica, pero que es fiel, habla de tantos tormentos por los que Juan tuvo que pasar. Tormentos terribles. Fue azotado con látigos, apaleado, escupido, apedreado, arrojado a una cazuela con aceite hirviendo, hermanos, que hizo que después de ahí lo exiliaran en la isla de Patmos porque no murió quemado. Tantos sufrimientos, pero era un pobre espiritual. Tan pobre que esperó y esperó y esperó hasta que el Señor se le reveló para darle el Apocalipsis. Es maravilloso el pobre. El pobre no tiene nada en él, el pobre espera en su Señor, el pobre espera su paga, el pobre espera la ayuda, el pobre enfermo espera a su médico, el pobre tiene paciencia hasta que llegue, el pobre agradece, el pobre vive para aquel que lo rescata. Hermanos, el pobre perro callejero te mueve la cola y si lo enseñas pronto te lleva pantuflas y periódico a tu cama y siempre te va a ser fiel. Nosotros debemos buscar la pobreza espiritual. Sin ti nada tengo, Señor. Y tu corazón te redarguya cuando digas eso solamente como una expresión banal, sino que sea en realidad. Porque si hoy te preguntara, hermano, ¿cuál es tu condición espiritual con Dios? ¿Cómo llevas tu vida de adoración con Dios? Hermano, los conozco a la mayoría. Y sé que me van a decir, hermano, no es muy buena la verdad. ¿Por qué no? Si Él te promete todo. Porque eres rico. Porque crees que tú puedes. Porque crees que Él no te provee lo que necesitas. Si tú te presentas hoy y le dices, Señor, deseo ser un pobre, ayúdame. Les he dicho que una y otra vez les digo a mis hijos, porque conozco su condición, hermanos, y la mía. Pídele al Señor, Señor, necesito tener necesidad de ti. Soy honesto, no estoy necesitándote como yo quisiera necesitarte. No te estoy buscando como yo sé que debo de buscarte, Señor. Señor, no estoy buscándote en oración y cuando digo amén creo. ¿Qué pasa? Ayer el Señor nos dio una demostración a nosotros. No quiero hablar de mí, no hay nada bueno hablar de mí, hermanos, es el Señor. Pero fue algo tan maravilloso que la cara de Matías nunca la voy a olvidar. Oramos por algo tan necesario y justamente terminamos de orar por eso específicamente y mi esposa abrió su teléfono y ahí estaba la respuesta. Y Matías, ¿qué pasó contigo? Se sorprendió de una forma que su rostro nunca lo había visto así. ¿Qué hacemos si no podemos? ¿Qué hacemos si no tenemos nosotros la fuerza, el alcance? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hago? Señor, estoy viviendo muy cómodo en el mundo y eso te lo agradezco, pero quisiera vivir cómodo y sirviéndote. Quisiera, Señor, olvidar la avaricia. Quisiera que uses mis años, Señor, para tu gloria y no tengo el deseo, Señor. Por favor, ayúdame, quiero ser manso, quiero ser humilde, me presento delante de ti y no te muevas hasta conseguirlo. Hermanos, todo esto implica sangre, la sangre de Cristo, todo esto implica una obra que se llevó a cabo desde la eternidad, todo esto dice que ninguno de los que Él escogió se perderá, todo esto dice que vamos a ir un día a descansar en la gloria eterna, la muerte está a la vuelta de la esquina, entonces el no sentir mi vida en forma correcta por esas verdades de que veremos a Dios cara a cara, habla de que tengo riqueza en mi vida. Porque si preguntamos a un niño, oye, ¿cómo debe de vivir una persona por la que murió otro en su lugar? ¿Cómo debe de vivir una persona por la que Dios vino para salvarlo y morir por él? ¿Cómo debería de vivir? Ay, no, pues debería de vivir adorándolo y sirviéndolo y alabándolo y con mucho gozo. Es normal, es algo natural, pero mi pecado no me permite asimilarlo de esa forma por la riqueza espiritual. ¿Cuánto va a durar tu vida, hermano? ¿Cómo vas a pasar los últimos días de tu vida?
Cuídate de sentirte pleno y no por la pobreza del Señor, hermanos, dada a los suyos como un regalo para siempre estar dependientes de Él. No consigues lo que quieres, no vas a lograr lo que te prometiste lograr, no vas a llegar a donde querías llegar, no vas a ver lo que querías ver. Hermano, nada se compara con el reino de Dios. Y dice el Señor que nuestro es el reino de Dios. Aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar al Señor, serán recompensados. Aquellos que se humillan públicamente, que confiesan su pecado, que es una práctica que llevamos a cabo, hermanos, la membresía, y algunos la aborrecieron. Pero dime por favor, tú que públicamente confesaste algunos pecados que podías confesar, claro. Hay otros que mejor no es bueno confesar. ¿Cómo descansó tu alma? ¿Cómo sentiste descanso en tus hombros? ¿Por qué? Porque como pobres, no importa, Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y qué importa que los demás se enteren? Hermanos, tú te das cuenta que el verdadero pobre, económicamente hablando, no le importa que una fila de 1000 autos lo vea todo el día bajo el sol pidiendo dinero. Todos saben de su pobreza. Que todos sepan de nuestra pobreza, hermanos. Aquí no se trata de jerarquía, saber quién es el más fuerte, el más sabio, el que más sabe, el que más da consejos. Aquí el más grande es el más pequeño. El más pobre, hermanos, es el más rico. Es absolutamente diferente. Ellos, dice el Señor, son recompensados y ellos reciben el reino de Dios. Por lo tanto, la pobreza de espíritu, hermanos, es un requisito indispensable para recibir el reino. Porque mientras mantengamos las ilusiones sobre nuestros propios recursos espirituales, nunca vamos a poder recibir de Dios lo que absolutamente necesitamos. Nunca. Como no lo pides, no se te dará. Nunca. ¿Cuántos hablamos del trabajo, falta de tiempo, de la familia, de la actitud de la esposa, hermanos, de los hijos rebeldes, de la distancia, del dinero? Y yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tú te presentas con esas cosas que no logras o tienes como un pobre que no las ha podido conseguir y le dices, tú eres el único que lo puede dar, tú eres el único que lo puede conseguir, tú eres el único que lo puede hacer? Hazlo, Señor, hazlo, por favor, te lo pido. Hazlo, Señor, deseo vivir para tu gloria, no puedo, hazlo, Señor. Dame paciencia, dame amor, dame de tu gracia, Señor, dame, por favor. Veremos cara a cara al Rey, hermanos. Veremos cara a cara al Rey. No es un juego, no estamos aquí, hermanos, jugando al cristiano. No estamos aquí reunidos y perseverando y predicando, invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, vida, arriesgando a los hijos en algunos momentos por nada. Estamos aquí por Cristo, vamos a habitar eternamente con Él como Rey y somos parte de su reino. Reacciona, pueblo de Dios, piensa cabalmente que tus sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que habrá en el reino para todos nosotros, los que somos de Cristo. Valora tu vida, ponla en balanza. Nada de lo que puedas lograr aquí y el tiempo que puedas aprovechar aquí y lo mucho que abraces tu vida y que hagas tu descanso, tus hobbies, el hacer esto o aquello, se comparará a la gloria que nos espera, hermanos. Así que todo lo que no haces o no tienes, que sabes porque el Espíritu Santo mora en ti, pídelo a aquel que te lo puede dar. Tu esposo no te lo puede dar, hermana. Cuando no tienes gozo, es que mi esposo, sí, es que el gozo no viene de tu esposo, el gozo viene del Señor. Cuando no tienes gozo por tu esposa, hermano, porque tienes una esposa que es muy ruda y más fuerte que tú, hermano, ¿qué necesitas? ¿Que ella cambie? En realidad vas a encontrar el gozo equivocado. El gozo viene del Señor. Que estás batallando por la economía y que estás mal, te pregunto una cosa a ti, cristiano: a pesar de tu pereza, a pesar de robar, a pesar de mal administrar, ¿cuándo tu Señor te ha abandonado sin pan? Nunca, 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 hermanos, nunca. A pesar de que han querido atentar contra la iglesia, desacreditar los ministerios de la iglesia, ¿cuándo han podido destruirnos o cuándo nos destruirán? Nunca, nunca. ¿En verdad quieres ser algo en la obra? ¿Quieres sumar a la obra? ¿Quieres expandir el reino?
No veas tus debilidades y no me salgas que porque no tienes un ojo, o porque estás viejo, o porque estás joven, o porque eres niño, o porque eres mujer, no puedes. Ah, ¿eres pobre en eso? Sí. Pídele al Señor, Él te dará en abundancia. Él no da pequeñeces, da en abundancia hasta el punto que podamos morir para su gloria, hermanos. Hermanos, esta bendición para los pobres es colocada primero, por una razón creo, porque pone a los siguientes comandos que veremos aquí en perspectiva. No se puede cumplir, hermanos, con nuestra propia fuerza, sino solo con la dependencia de un mendigo en el poder de Dios. Nada más podemos cumplir, sino en Dios. Y aprovecho también para hablar de la salvación. Creo que todos los que están aquí, hermanos, aún los que no son salvos, ya han escuchado el Evangelio en cada sermón. El Evangelio anuncia, según Pablo, es la muerte, la resurrección. ¿No, hermanos? La vida, muerte y resurrección de Cristo, su próxima venida. Él viene para lavar por tus pecados en la cruz. Él toma tu maldad y muere voluntariamente y resucita para confirmar que Él nos justificó, que era Dios, no había pecado. Sube a los cielos y pronto va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Los que juzgue a su derecha para el cielo son los que Él salvó con su sangre, que creyeron en su sacrificio. Piensa en esto. Lo que tú tienes es riqueza. Jóvenes que están en rebeldía con sus padres y que no entienden el porqué de la vida, ¿para qué existo? Pasé por eso. Y no sé, pero tengo testigos, mis padres tal vez y algunos otros aquí, hermanos, saben que mi vida fue una rebeldía total y no encontraba sentido de la vida y yo quería morir muy pronto, ya no quería existir más. Si tú te encuentras en esa condición, yo te ruego solamente que pongas atención. Alguien me dijo, tú necesitas a Cristo, es todo. En ese momento yo sentía que no lo necesitaba porque yo había escuchado que Cristo era hijo de Dios y yo también era un hijo de Dios. Entonces, ¿para qué lo necesito? Pero cuando vi mi condición de pecado, mi temor, mi ansiedad, mi angustia, el no encontrar contentamiento, supe que era un pobre, desdichado y miserable y a alguien que me extendía su mano, que era Cristo, para darme vida y salvarme. Él puso no únicamente fe, sino dio los fines para que yo pudiera ser alcanzado. Joven, niño, adulto, no pierdas tiempo. Reconoce tu condición, ciertamente morirás. Si tú te humillas y le pides perdón al Señor, Él te salva. No eres víctima, no eres víctima, eres un victimario pecador por el que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ve a Cristo antes que sea tarde. Ve a Cristo antes que sea tarde. Él te recibe con amor y Él jamás va a recordarte tus pecados, sino únicamente para que lo adores porque Él te los perdonó. Ve a Cristo como un pobre desdichado. Ayúdame, Señor, ayúdame, y Él te va a ayudar. Amén, hermanos. ¿Tienen más tiempo para continuar? Versículo 21, porción A, entonces. Pobres, caracteriza, hermanos, aquí la lista de Lucas como de Mateo también. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos. Bendición para el hambriento. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados ahora los que tienen hambre, hermanos. Las personas hambrientas buscan. ¿Qué buscan las personas hambrientas? Comida. ¿Qué comen? Oh, en los hospitales en la noche hemos visto jóvenes buscando en la basura de un hospital. Caray, creo que buscaría en cualquier basurero, menos en el basurero de un hospital. Pero a alguien que está hambriento, no le importa, hermanos. Busca basura de un hospital. Saca, busca comida. Él espera satisfacer su apetito. Su hambre le da un solo enfoque. Quiero comer. Hermanos, el Señor Jesús describió la bienaventuranza de aquellos que se enfocan en Él y su justicia como un hombre hambriento que se enfoca en la comida hasta ser saciado. Tenemos entre nosotros hermanos, hay hermanos que anhelan tanto, pastor, anhelo tanto la justicia, la verdad del Señor, anhelo tanto no pecar más, hermano, anhelo tanto entregar mi vida. Bienaventurado, hermano, tienes un hambre que ahora mismo no puede ser absolutamente saciada. ¿Por qué? Porque tendrás hambre hoy, la saciarás. Pasará un tiempo, tendrás hambre otra vez porque caíste en pecado, porque viste pecado, porque alguien te afectó, te dañó, pero seguirás teniendo hambre. Pero amado, algún día se saciará tu hambre para siempre.
para siempre, en perfección, absolutamente serás saciado. Así que tú eres un hambriento de las cosas de Dios, estás buscando de su comida, estás buscando en la Biblia. Algunos de ustedes, algunas hermanas particularmente nos escriben, y ahora en mi devocional, y ahora leí esta parte, justamente pastor envié este devocional y yo estoy leyendo oh pastor leí esta parte de la predicación de ayer y todo concuerda. Es increíble. Son gente que tiene hambre, buscan satisfacer su apetito espiritual. Bienaventurado, bienaventurado. Serás saciado aquí, pero serás saciado absolutamente y eternamente en la vida venidera, hermanos. Y el Señor Jesús describe estas bienaventuranzas de aquellos que se enfocan en Él. Sé que entre nosotros hay personas, hay hermanos y hermanas que viven solo para el Señor, solo para Él. Toda su vida es el Señor, su palabra, la iglesia, perseverar. Es una joya de Dios. Eso es por gracia del Señor. Este es alguien que tiene hambre, quiere comer, el hambriento quiere comer y comer y comer, hermanos. Y es interesante, yo quiero enseñarte más o menos esto, a qué se refiere, hermanos. Esta pasión del sentir hambre es real. Espiritual, es como el hambre de un hombre que tiene hambre física. Es real, el hambre no puede esconderse. El hambre espiritual tampoco se puede esconder. Se nota, se ve la guerra contra el pecado, la oración, el pedir oración, el oren por mí. Hermanos, es notorio que tiene hambre. El buscar y luchar contra el pecado y no caer en el pecado, en hablar a otros de Cristo, es una persona hambrienta. Es como aquel que descubre un lugar para comer muy rico, que ojalá, hermanos, que más allá que nos recomendemos lugares de comida, nos recomendemos formas de oración, algunas lecturas para orar, para ser mejor saciados. Pero es maravilloso porque estos tienen una pasión natural, como el hombre que tiene hambre física tiene también esa pasión natural. Esta pasión, hermanos, es real. Esta pasión también es intensa, al igual que el hombre también la tiene. ¿Has tenido mucha hambre, hermano? ¿Y hasta cuándo se sacia esa hambre? Hasta que comes. Esta pasión intensa espiritual también, no vas a ser saciado hasta que escuchas el sermón que tú estabas esperando. Es tan bueno el Señor, les voy a decir por qué. Es tan bueno, hermanos, que aquellos que tienen hambre reciben la palabra que ellos querían o necesitaban recibir. Es increíble y lo he comprobado. Aquellos que tienen hambre reciben del Señor y de este mesero. El Señor es el jefe, el cocinero, y este mesero sirve el menú que tú querías. ¿Cómo sabías que yo quería comer eso? ¿Por qué hablaste de eso? Porque son gente hambrienta, y realmente, hermanos, no es porque se le dé lo que ellos quieren, sino teniendo hambre, ¿qué se comen? Todo con gusto, y todo es su comida preferida. Esta es una pasión, hermanos, intensa, al igual que el hambre. Esta pasión, hermanos, también puede ser dolorosa, al igual que el hambre puede causar dolor. Puede causar dolor. Hay hermanos que sufren por este tipo de hambre, sed de justicia, hermanos que están sufriendo, doblando rodillas. Ahora mismo en algunos países ellos no están recibiendo lo que necesitan, y el pueblo tampoco, y sufren y lloran y claman por Biblias, claman por maestros, claman por misioneros. Hay ahora mismo, escuchen, hermanos orando en diferentes lugares de la República Mexicana para que el Señor levante obreros que vayan y se queden con ellos a enseñarlos. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Tienen hambre. Esta pasión también puede ser, hermanos, como una fuerza motriz, al igual que el hambre puede conducir a un hombre. Esta pasión también es un signo de salud. Es un signo de salud, hermanos, al igual que el hambre muestra salud. El médico pregunta, ¿ya está comiendo? Sí. El enfermo que come no está enfermo, ¿verdad? Ya está bien. Ok, ¿tú tienes hambre justamente de esto? ¿Tienes hambre de justicia? ¿Tienes hambre de verdad? ¿Tienes hambre de la palabra? No, hay una enfermedad. Tienes que pedir al Señor, provéeme hambre de tu palabra. Provéeme hambre de tu palabra, hermanos. Es una señal de salud, al igual que el hambre es una señal de salud al hombre, hermanos. Entonces, es muy bueno recordar, hermanos, que el Señor Jesús dijo esto en un día y en una cultura que realmente sabía lo que era tener hambre y sed.
Recuerden que en este tiempo, hermanos, por la guerra en contra de Roma, algunos judíos, parte de los celotes, había tanta guerra, tanta hambruna, tanto malhechor, tanto cobrador de impuestos, tanta pobreza, tanta contaminación. Ellos sabían lo que era tener hambre. Particularmente, hermanos, la mayoría de estas regiones por donde el Señor Jesús anduvo se caracterizaba por pobres. Y ellos sabían. Así que la enseñanza del Señor tenía, hermanos, mucho sentido. Y Él aprovechaba causas naturales para hablar de causas espirituales. Es la misma técnica que usamos nosotros al predicar el Evangelio. Ahora en el calor, te he dicho antes que es una buena inicio de conversación. ¡Qué calor!, ¿verdad? Terrible. Peor que todo, sí, peor que todos. 41 grados llegamos días atrás, sí. Pero el infierno, imagínate, peor. Entonces de una conversación natural podemos ir a una conversación espiritual. El Señor es lo que nos enseña. Hermanos, Mateo registra al Señor Jesús dando un mensaje similar, o el mismo mensaje, y él registra al Señor Jesús con estas palabras en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurado, muy feliz tú que tienes hambre y sed de justicia, porque vas a ser saciado, porque Él te va a dar. ¿Tienes deseo de Cristo, de conocerlo, sus atributos? Lee. ¿Quieres ver fruto en tu familia y conversiones? Lee la Biblia y lee el Evangelio. ¿Quieres crecer en fuerza y tomar sabiduría para hablar con otros si eres tímido? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Ve a la Biblia, lee la Biblia, escudriñala, haz tus anotaciones, escucha el sermón una y otra vez. El Señor va a saciarte con toda seguridad. Con toda seguridad. Y así, hermanos, como el Señor Jesús habla de esta hambre física en su sermón en el libro de Lucas, que hoy estamos comprendiendo, es ese anhelo que debemos de tener si queremos ser bienaventurados. El hambre y la justicia, hermanos, son necesarias. ¿Cómo se expresan, hermanos, el hambre y la justicia? Por ejemplo, un hombre anhela tener una naturaleza justa. Un cristiano debe anhelar tener una naturaleza justa. Debe ser tu anhelo. Si no tienes ese anhelo, tienes una enfermedad pecaminosa que tienes que ir al Señor a buscarlo en arrepentimiento, porque es imposible que un verdadero creyente no desee una vida justa. Si ya has fornicado, si ya has adulterado, si ya has robado, si ya has mentido, si has murmurado, si has hecho lo malo y estás bien con eso, tienes un problema muy serio. Pero si no estás bien con eso, gloria a Dios, eres bienaventurado. Ve a tu Señor, que Él te está esperando para sanarte. Él es bueno, hermanos. Y no únicamente te sana y te recibe porque es bueno. Te sana y te recibe ¿por qué? Porque Él ya pagó, porque Él ya hizo la obra, porque toda la acusación y la condenación. No te acerques a mí, fornicario, no te acerques adúltero o adúltera, no te acerques ladrón, no te acerques mentiroso, yo soy santo, quítate. Eso quedó abolido en la cruz. Al contrario, dice, vengan a mí los trabajados y cansados. Amo a mi Señor, hermanos, porque nunca va a dejar de ser así. Él es fiel y justo para perdonar. Ve y busca al Señor. Si tú ya has sido endurecido y estás en pecado o has pecado y estás acostumbrado a pecar, ten cuidado. Humíllate y busca al Señor de todo tu corazón antes de que te entenebrezcas de tu entendimiento y se haga como un callo, como los que no conocen a Dios. Pero si sabes de tu pecado, de tu injusticia, de tu falta de hambre, de amor, de servicio, de generosidad, si sabes que murmuras, que odias, que celas, que contiendes maliciosamente, que fornicas, que batallas con pornografía, con adulterio, ve al Señor. Si no te sientes bien contigo mismo, es porque estás vivo. Ve a Cristo, Él no te va a decir vete, Él no te va a castigar, Él no te va a mandar como un cura, reza 10 Padres Nuestros y vete de rodillas a la basílica. Él solamente te dice, ven a mí y sé salvo, ven a mí y sé salvo. Él te limpia con su sangre, mi hermano. Bienaventurado el que tiene deseo de naturaleza justa. Hermanos, este también se caracteriza porque desea ser santificado, desea ser más santo. Yo te pregunto, ¿estás bien como estás? ¿Y estás igual que como estabas ayer? Te aseguro que no. ¿Deseas ser más santo? Sí, bienaventurado. ¿Tienes hambre de ser más santo? Este hombre también se caracteriza porque anhela continuar en la justicia de Dios. Cuando para y se da cuenta que se detuvo o fue hacia atrás, anhela continuar. Este hombre también anhela
ver la justicia promovida por el mundo, se goza por la obra del Señor, se goza por la justicia obrando, se goza por los siervos obrando, se goza porque otros pecadores vengan a Cristo. Esa es una bienaventuranza, hermanos. Nos gozamos de ver personas perdidas que llegan aquí. Abrázalos, dale la bienvenida. Ven, sí, nos pueden robar, nos pueden hacer, no importa, hermanos, pero promovimos la justicia, promovimos el amor, promovimos a Cristo, y esto es bueno. Y la promesa es, serán saciados. El Señor Jesús promete llenar a este hambriento, hermanos, para llenarlos con todo lo que puedan comer. Esta es una comida extraña, hermanos, que nos satisface y nos hace desear más y desear más y desear más. Y terminamos hoy con algo que no podré continuar enseñando sino hasta el domingo. Bienaventurados los que lloran. Esta es una enseñanza que se ha dado muy mal, hermanos, porque hay muchos llorones que lloran porque no tienen lo que quieren, porque les han hecho daño, porque alguien, hermanos, los ha hecho sufrir o cualquier cosa. Y también Dios en su misericordia al creyente le va a quitar toda lágrima. Pero particularmente estamos hablando de aquellos que lloran por el pecado, que lloran por su pecado y lloran por el pecado de los demás. Madre, padre, tienes hijos no salvos y ya conoces la condición del que muere sin Cristo y lloras por su salvación. Queremos ver a nuestros hijos en Cristo y estás llorando por ellos. Tú eres un bienaventurado. Después vas a tener gozo abundante. Espero que ese gozo sea porque el Señor nos conceda ver a todos nuestros hijos en el cielo, hermanos, y podamos tenerlos ahí, abrazarlos y gozarnos en familia con nuestros seres queridos, abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, y voltearnos a ver y decir, gloria a Dios, valió la pena seguir al Señor, y el Señor es fiel, vamos a adorarlo, porque tendremos alma, conciencia, cuerpo. No se imaginen que estaremos ahí flotando sin hacer nada. Hay promesa de un segundo Adán en un segundo paraíso eterno. Quiero estar con mis hijos. Quieres estar con tus hijos, quieres estar con tus padres, con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, y ahora lloras. Mi amado hermano, tú reirás algún día. Tú reirás. Yo sé que todos nosotros que vayamos al reino de los cielos no sufriremos por los insensatos. Si tú eres una persona que dice, pues para que sufran, no voy a ir a la iglesia, ten cuidado. Número uno, porque habrás querido no nacer en el momento que estés previo al infierno. Pero por otro lado te digo algo que no te va a gustar. No vamos a pensar en ti, vamos a llorar por ti cuando estemos en el cielo. Lo siento mucho, porque el Señor va a enjugar nuestras lágrimas y Él es absolutamente suficiente, Cristo, para llenarnos en plenitud. El problema no será nuestro, el problema será tuyo si eres un necio insensato que voluntariamente quiere negar la existencia de Dios y que no quiere creer al Evangelio de Cristo. Ese será tu problema y el único que sufrirá serás tú. Pero por mientras nosotros lloramos por ti. Llora y clama. Ten hambre, sé pobre, ten hambre. Busca al Señor, ora, proponte no dejar de orar hasta que veamos a nuestros seres queridos aquí humillados delante de Dios y podamos gozarnos con ellos para siempre en la eternidad. Perdona, hermano, para que también seas perdonado, seas limpiado, tus oraciones no tengan estorbo, tu ofrenda sea válida, pero ora y clama, no pierdas el tiempo. Recuerda que la muerte está cerca, el gran día está cerca y nosotros somos los únicos intercesores entre Dios y los hombres, hermanos. Por Cristo, por el Espíritu Santo. Si estás llorando por tus hijos, estás llorando por tu esposo, tu esposa, por alguien, vas a reír. Es una promesa, no sufrirás para siempre. El Señor va a enjugar las lágrimas y disfrutaremos. Pero si ahora lloras, tus lágrimas están cayendo todas en un redoma. El Señor está ahí guardándolas, las conoce y sabe tus sufrimientos y está contigo. Este llanto, hermanos, es por la condición baja y necesitada tanto del individuo como de la sociedad y de la gente que amamos. Por la conciencia de qué tan necesitados están los demás de Cristo. Ora por tu madre, ora por tu padre, ora por tu hijo, ora por tu hija, ora por tu esposo, ora por tu esposa. Llora, clama. La condición eterna sin Cristo, hermanos, es
absolutamente horrenda, horrenda, y no sabemos cuándo esto termina. Para eso tendremos que perdonar e ir con aquellos que no nos aman. Para esto tendremos que pedirles perdón porque fuimos rudos y no fuimos buenos cristianos, misericordiosos y mansos y soportamos sus ofensas. Para esto tenemos que actuar como Cristo actuó, que cuando lo maldecían Él no respondía con maldición. Limpiemos nuestro testimonio delante de aquellos que no se acercan a Cristo por culpa nuestra, hermanos. Y lloremos y clamemos a causa del pecado nuestro y de ellos. Y gocemos de esta bienaventuranza también, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Bienaventurados entonces, hermanos, los pobres. Bienaventurados los hambrientos. Y bienaventurados los que lloran. Y dejaremos ahí pendiente para nuestro próximo domingo de Santa Cena. Tengo mucho que agradecer a mi Señor, hermanos. Tengo mucho que agradecer y tengo mucho para alabarlo y para, hermanos, darle honra y gloria. Mi familia, ustedes, estar aquí, el privilegio que tenemos de tener las Escrituras y el Evangelio, la obra que nos permite llevar a cabo. Pero también tengo mucho gozo porque todos los que estamos aquí en Cristo vamos a vernos en el reino de los cielos y nos vamos a gozar de Él para siempre. Hoy quiero orar de rodillas y si alguien quiere humillarse delante del Señor, lo invito a que las doble y oremos a nuestro Dios, hermanos. Mi Dios, nos humillamos delante de ti, Señor, por tu bondad. No hicimos nada, Señor, no hicimos nada. Tú has hecho todo, Señor, a un costo altísimo, Señor. Hemos perdido, amado Señor, un sinnúmero de veces el disfrute de las bienaventuranzas por nuestro yo, Señor, por nuestro orgullo, por la pereza, por el tiempo, por no administrarlo, por divorciar, Señor, nuestro trabajo de la obra, Señor, por dejar que nuestros ojos pequen, nuestra mente, Señor, por falta de confesión de tu palabra, Señor, de oración, de comunión, de amor, de perdón. Señor, conoces nuestra condición. Estamos en pobreza, Señor. Por eso hoy asistimos a ti, para que nos des, Señor, lo que necesitamos. Porque entendemos tus verdades gloriosas. Entendemos que esto no es un juego, Señor. Entendemos que todo esto es veraz. Que los hombres somos mentirosos, Señor. Asistimos a ti, Señor amado, pidiendo todo, cada uno conforme a su necesidad. Tú conoces todo y sé, Espíritu Santo, que has revelado ya a cada uno su necesidad. Aquí estamos en pobreza, clamando menesterosos a ti, Señor. Estamos hambrientos de ti, Señor. Queremos reflejar a Cristo en todo tiempo. Queremos ser una congregación o congregaciones, Señor, animadas, Señor, en hablar de ti, en adorarte, Señor, en llevar a otros a Cristo, en amar y perdonar a aquellos, Señor, que han hecho daño. También, Padre Santo, en llevar al cielo a nuestra familia. No queremos llegar al cielo y no ver ahí a los nuestros, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, mi Dios. Ten misericordia y sácanos, Señor amado, del confort y de la zona, Señor, tranquila, de la religiosidad. Aviva tu pueblo, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor. Aparta la mundanalidad y el amor de ella, Señor. Sírvete de nosotros de manera portentosa. Envíanos. Haz con nosotros lo que te plazca, Señor. Has puesto ya carbón encendido en nuestra boca. Y esta boca, Señor amado, que hacía mal y decía mal y maldecía mal, Señor amado, ampollada e inmunda, Señor, ha sido lavada y purificada. Y ahora, Señor, asombrados, te decimos que aquí estamos. Haz con nosotros lo que te plazca, mi Señor. Te lo pedimos en Cristo. Señor, toca, Señor, y rompe el suelo que hay en nosotros. Ayúdanos, amado Señor, a amarte, 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 a servirte diligentemente y a usar nuestra vida para hacer el bien conforme a tu palabra y tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, te pedimos por los que amamos y no son salvos. Perdónanos cuando no hemos modelado a Cristo. Y ayúdanos, Señor. Y al que se ha enfriado, que se ha apartado, ayúdalo, Señor. Sabes que el enemigo es fuerte. Te ruego que vuelvan a ti y se empoderen, amado Señor, con tu palabra. Espíritu Santo, obra en nosotros. Te lo pido, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.